Vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo podemos salir adelante en este 2024? En este 2024. Siempre, hermanos, dentro de lo que va transcurriendo en la vida, tanto de lo que es el mundo en general, como también lo que va transcurriendo en la vida de los creyentes. Siempre vamos a vernos involucrados en situaciones que no son las que esperábamos. Si preguntáramos, por ejemplo, en esta hora, ¿qué es lo que esperábamos hace 12 meses atrás? Por supuesto, por lo general siempre damos, hermanos, palabras positivas cuando iniciamos. Y siempre esperamos alcanzar lo mejor. Es normal, es válido, porque pues de esa manera es como siempre debemos de pensar y de reaccionar dentro de la normalidad de la vida. Que nos vaya bien en tal o cuales cosas. Y decimos que nos vaya bien por el hecho de que en el pasado nos fue muy mal. En el pasado tuvimos reveses, decimos algunos, porque eso es así. A algunos les es más doloroso la travesía de lo que es un periodo, lo que es un tiempo. Hay más estrechuras a veces, hay más golpes, hay más lágrimas. Es normal, ¿verdad? Pero siempre uno dice, bueno, si me fue mal, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la razón de ser un creyente? Muchos nos preguntamos. Nos decimos, ¿por qué entonces, si nosotros somos los hijos de Dios y en la palabra encontramos promesas de Dios para sus hijos? Por ejemplo, este versículo que leíamos acá dice, porque yo sé que tengo pensamientos de bien para ustedes. O sea, siempre el plan de Dios siempre son pensamientos de bien, planes de bien para cada uno. Pero las cosas, ¿verdad? Cambian dentro de la cotidianidad de la vida. Y es ahí donde, como generalmente decimos, bueno, nos ha ido regular, nos ha ido mal, nos ha ido... Porque imagínense, hermano, por ejemplo, a personas o a familias que hayan tenido que perder un ser querido. Ese es un golpe, es un dolor, una cosa terrible. Y por supuesto, nadie está exento de esas cosas dentro de la vida. Nadie puede decir, no, yo soy cristiano y a mí no va a pasar nada. Ayer mismo estaba viendo una noticia de un pastor que murió, no sé de qué manera, pero tuvo el deceso de un hijo ayer. Y estamos hablando de un pastor. Entonces, ¿qué diría por lo menos este hermano cuando, en este caso, toda la alegría del 2024 y sucesivamente, y ¡pa! Lo que, por ejemplo, sucedió el 25 en lo que es Japón, un terremoto que arrasó con gran parte de
lo que es la costa japonesa de un lado. O sea que las variables dentro de la vida es un hecho. Y dentro de esas variables dolorosas nos toca a nosotros como creyentes, hermanos, bueno, aguantar, soportar. Y decimos, bueno, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué sucede si somos creyentes? Somos hijos de Dios. Él ha prometido el estar siempre a nuestro lado. En cuanto a que el Señor ha prometido que va a estar siempre a nuestro lado, eso es una realidad. Eso el Señor no lo omite. Siempre Él estará con nosotros todos los días de la vida. Pero es ahí, hermanos, donde muchos realmente nos desanimamos en la vida, porque no podemos como comprender que dentro de la vida, aun cuando seamos nosotros su pueblo, al fin y al cabo vamos a tener que soportar algunos golpes, si no muchos, diríamos. Algunos golpes dentro de la vida espiritual, muchas veces, hermanos, se dan a veces por nuestras imprudencias. A veces nosotros mismos, dado de que nos volvemos como muy familiares en los aspectos de Dios, hacemos cosas que realmente no son las correctas. Hacemos cosas imprudentes y vienen a veces por esas imprudencias los golpes a la vida. A veces muy duros, muy fuertes. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que no todas las situaciones que se nos dan en la vida son asuntos que tenían que darse, sino que se dan muchas veces. Voy a decir dos razones. Hay unas situaciones que Dios las permite, y las permite Dios por el hecho, hermanos, de que son las metodologías que Dios ocupa para ir trabajando, para ir puliendo, para ir formando a la vida nuestra. Es decir, esa es la primera. Porque uno dice, ¿por qué Dios no? Por ejemplo, diríamos el caso de Job. Job pudiera preguntarse, ¿por qué Dios, si yo soy un justo? ¿Por qué Dios me ha metido a esta angustia? Aunque no era Dios, Dios había permitido a Satanás, pero Dios lo pudo haber evitado, pero no lo evitó porque Dios quería trabajar el carácter de Job. Dios quería trabajar la vida de Job, porque no hay mejor, hermanos, material que aquel que se trabaja. Por ejemplo, el caso del oro. El oro, para que brille, lleva un montón de procesos. Ya cuando está ahí la joya, ya en la vitrina, es codiciable y es cara, pero por supuesto lleva un gran proceso. Así que esa es una de las razones. Y la otra razón por la cual vienen los problemas es, hermanos, por las imprudencias. Imprudentes en muchas decisiones, imprudentes en muchas cosas que si hubiésemos sido mesurados, si hubiéramos sido
cuidadosos no nos hubiéramos visto en dificultades. Como pondría el ejemplo, diríamos, de la familia aquella de Belén. La familia de Belén, me refiero a Abimelech y a Noemí con su familia. El caso de ellos, bueno, fue que no había que, diríamos, que comer, digámoslo así. Es decir, había una hambruna, había escasez, tal vez no tanto hambruna, pero había escasez. Pero, ¿qué sucede? Ellos imprudentemente, aun cuando era el pueblo de Dios, eran israelitas, ahí nosotros podemos ver los problemas que se acarrea uno por decisiones incorrectas. Los problemas que se acarrea uno por actitudes que no son las mejores decisiones que a veces uno toma. En este caso me refiero a esta familia. Es decir, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de cuatro familias que eran las que componían la familia de Elimelech. Entre los 12 ellos dijeron: aquí lo único es que nos vayamos a Moab. Resolveremos el problema de lo que sería la economía. Vamos a ir a Moab, y en Moab, mientras pasa la tormenta acá, mientras hay alimento, nosotros allá nos vamos a establecer. Pero veamos lo que sucede con esta familia. En primer lugar viene lo que usted ya sabe: la muerte de Elimelech. Queda viuda Noemí. Pero luego viene la muerte de los otros dos hijos. Primero uno, después el otro. Y vamos a ver Noemí cuando han pasado 11 años, a los 11 años, golpeada, ¿verdad? Dicho de otra manera, había celebrado 11 años allá afuera, lejos de Dios. 11 años había celebrado allá con los moabitas. Tal vez no era tanto eso el pecado, pero el punto que yo estoy relatando acá es que hubo una mala decisión para moverse de donde debían de estar. Y le vino, en este caso, vino lo que es todo estos golpes, esta tragedia. Imagínense el quedar viuda en un país extranjero, el quedar sin sus hijos y a la vez morir y morir todos y quedar con sus nueras. ¿Y qué le quedaba a esta mujer? Ahí podríamos estar viendo a una persona que no le fue bien ese año o esos 11 años. Ahí podemos ver a una persona que le fue doloroso. Hubieron muchas lágrimas. Pero me dirá usted, pero qué malo tiene eso. Es normal y tampoco es un pecado. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver que siempre las cosas, sobre todo en el caso de nosotros como creyentes, no pueden tomarse así tan a la ligera. Veamos el caso, por ejemplo, de David, hermanos. ¿Cuáles fueron por qué fueron los dolores de David? Porque David, aun siendo el hombre de Dios, el cantor de Israel, aun siendo ese joven desde su pequeña edad, enamorado de Dios, fiel a su Dios, pero veamos esa parte que todos la tenemos, la parte imprudente. La parte imprudente
siempre la tenemos, pero hoy vamos a dar algunas 4 pastillas para que podamos corregir las partes imprudentes. Pero en el caso, por ejemplo, de David, usted sabe todo lo que le vino a David. Ya por último, el hombre había llegado a la cúspide, Dios lo había protegido, lo había dado el reino, le había hecho un hombre de guerra, conquistador de naciones. Pero ¿en qué viene a parar? ¿Cuáles son los dolores de David? Uno de los dolores más significativos y más conocidos es lo que sucedió, hermanos, con sus hijos. Los hijos se volvieron incestuosos. Entre los mismos hijos se mataron. Los hijos casi que le arrebatan el reino. Y todo eso fueron dolores que causaron fuertes, hermanos, angustias a David. ¿Cómo se siente un padre cuando el hijo mata al otro? ¿Cómo se siente cuando el mismo hijo le da golpe de estado? ¿Cómo se siente el padre cuando el hijo viola a la misma hermana? La Biblia, bueno, de alguna manera hay algunos salmos ahí que expresan la angustia de David. El Salmo 51, Salmo 32 habla un poco, y algunos otros salmos hablan de la angustia de David, de el dolor de David. Pero ¿qué fue eso? ¿Fue Dios? ¿Fue a causa de la obra? No, fue a causa de su imprudencia. O sea que vienen golpes muchas veces, y casi que son los que más se dan a causa de las imprudencias, a causa de las decisiones malas, a causa de no ser, como dije, mesurado para decidir algo. Ahí vemos nosotros, y qué cosa poca eso que le sucede a David. Nada de poco, fue doloroso, fue terrible. Bueno, a tal grado que David, aun cuando otros reyes o otros hombres vivieron mucho tiempo, David se acortó la vida. David murió muy temprano. ¿Qué diríamos, hermanos, el caso de Saúl? Saúl pierde el reino. Saúl termina muerto con los hijos mismos. Es decir, su problema en esa época, no sabemos qué año fue, había que averiguar, de Saúl fue terrible, a tal grado que Saúl pierde, hermanos, pierde a sus hijos, matan a Jonatán y a los otros en la guerra. No es una cosa poca. Y aparte de eso lo matan a él y pierde el reino. Pero ¿dónde? ¿Quién fue el que generó eso? Por eso siempre es importante que dentro, sobre todo de la vida espiritual, nosotros tomemos muy en cuenta los eventos o las narraciones que están dentro de la palabra. Que la tomemos muy en cuenta, porque eso sirve de insumo para que nosotros no nos pase lo mismo. Porque eso no está, esto que estoy diciendo de Ruth, de Noemí, eso que estoy diciendo de David, eso que estoy diciendo de Saúl, eso no está acá porque, bueno, el escritor, vamos a llenar un libro y vamos a hablar de esto. Todo lo que está en la palabra, en este libro, es el insumo para nosotros. Es, hermanos, Dios hablándonos a nosotros. Es como diciendo Dios, mira,
el problema de ese año o de esa temporada que le pasó a este no fue porque andaba haciendo las cosas de Dios. Este fue por su imprudencia. Por eso decíamos, hay dos razones por las cuales vienen los problemas. Una es las que Dios o las que alcanzamos por nuestra fe y la que alcanzamos por nuestras imprudencias. Entonces son dos carreteras, son dos vías. Pero esto, por ejemplo, estamos escuchando esto este jueves. Esto debe de ser para nosotros una alerta. Esto debe de ser para nosotros, porque si vamos preguntando cuáles, todos sin duda oramos al Señor. Yo pues lo hago, ¿verdad? Y no dudo que usted lo haya hecho también. Yo no creo que haya estado a la hora de los abrazos y de los cohetes echándose el trago. Estábamos pidiéndole a Dios misericordia. Amén, amén. Estamos, yo supongo pues, estábamos pidiendo misericordia. ¿Por qué tenemos que estar pidiendo misericordia? Porque estamos en una cuerda floja, porque estamos en un mundo descompuesto, porque estamos en el reino de las tinieblas. Y el único que puede ayudarnos es Dios. El único que puede sacarnos adelante en medio de las trifulcas y de las angustias es Dios. Entonces, yo supongo que usted le pidió a Dios: Señor, que este 2024, Señor, sea el año de mi prosperidad, sea el año donde saque adelante mis cosas, sea el año donde pueda triunfar, donde pueda graduarme, donde pueda consolidar y sucesivamente. Sin duda, alguien lo dijo. El problema es, ya le puse el ejemplo cuando empecé a platicar, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? De un pastor que ayer fallece un hijo. Y sin duda, no es yo pensaría, no sé por qué, pero lo que quiero decir en esto es que vino el dolor ya. Vino el golpe ya. En este caso puede ser, ¿verdad?, la soberanía de Dios. Porque asumimos que de alguna manera nuestros hijos siempre andan en el camino, ¿no? Pero ahí vienen los golpes, aunque seamos creyentes, ahí vienen los golpes. Y estuvimos pidiendo que nos ayude Dios, pero ahí vendrán los golpes. No sabemos, mañana no lo comprendemos nosotros. El mañana, dice Santiago, es de Dios. Pero ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es aprender. Porque cuando a través de la palabra nosotros aprendemos, como alguien dice, es más fácil aprender en el pellejo del otro que en el pellejo mío. Es más fácil decir, la imprudencia de Elimelech, la imprudencia de David, la imprudencia de Saúl, la imprudencia de Salomón. Salomón llegó, ¿qué más le podía dar Dios, hermanos, a Salomón? Si Salomón llegó a ser el hombre conocido, a esta fecha hubiese tenido saber cuántos millones de seguidores. En ese tiempo Salomón era conocido en todos los lugares. Querían conocer a Salomón. Pero ¿cuál fue la tragedia de Salomón?
La tragedia de Salomón es que murió en la condición que usted ya ha leído en la palabra. Pero fueron sus imprudencias. No fue un asunto que venía de otra índole, venía de sus imprudencias. Ahora, para ir finalizando y cerrando la idea, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es? Vaya que es oportuno que estemos empezando pues este nuevo periodo. Pueda ser, no me crea porque nadie se puede casar con fecha. Puede ser que venga Cristo en este año, no sabemos. ¿Cuánto lo estamos esperando? Vamos a regalarle ofrenda de palmas a ese Dios que lo estamos esperando. Puede ser, hermanos, que venga Cristo. Puede ser que no venga. Pero que las diversas avalanchas están ahí. Están presentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Sería, hermanos, como para ser prudente. O sea que el consejito que usted se va a llevar esta noche es que debemos de ser prudentes. Van a venir problemas, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo primero que tenemos que hacer es no ser absolutos. ¿En qué sentido? En lo que vamos a hacer. Sino siempre, hermanos, siempre se lo digo con sinceridad. Es importante que nosotros no desarrollemos nuestra vida espiritual como que somos libres, en el sentido de que no, si somos libres en Cristo, ya Él nos libertó, ahora tenemos libertad. Nadie es libre. Nadie puede presumir de que es libre en ningún campo, sea en el campo del mundo. Los que están en el mundo son esclavos, y también los que estamos en Cristo somos esclavos, solo que ahora tenemos un amo, un rey, que es Cristo, a quien nos debemos y por quien, hermanos, como dijo Pablo, esclavo de Jesucristo. Somos esclavos de Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos aguantar menos, si queremos pasarla un poco más suave en cuanto a problemas que se digan, no seamos absolutos en lo que vamos a hacer, sino que siempre, hermanos, pidamos la guianza de Dios. Siempre pidamos la guianza de Dios. Siempre, para todo, hermano, para todo. Pero tanto así, sí, cuanto más el hijo está pegado a la autoridad del padre o la hija y le dice: mamá, voy a ir ahí a la tienda a comprar algo, ¿me das permiso? Sí. Cuanto más el hijo o los hijos están sujetos y no son absolutos en cuanto a la autoridad a la que se deben, esos van a ser mejores, o diríamos, estas personas tendrían mejores, hermanos, o tendrían menos dificultades en la vida, aguantarían menos. Por ejemplo, váyase al primer libro de Samuel, el capítulo número 23. Vamos a leer un par de versículos. Fíjese que esto también nos sirve. Ya mencioné
la parte imprudente de David, voy a mencionar la parte prudente de David. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos, verso 1, combaten en Keila, roban las eras. ¿Y qué dice el verso 2? Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y liberta a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Jerusalén estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Verso 4. Entonces David, ¿qué dice? Volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David, verso 5, con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a Keila. Pura dirección de Dios, puro sometimiento a la voluntad de Dios. Como decíamos, aquí vemos la prudencia. Acá estamos viendo, no estamos viendo a un guerrero. David no crea usted que David era un soldaducho. David era un mercenario, era un hombre experimentado. Es más, se han inspirado todas las guerrillas en la vida de David. Él pudo haber dicho, ¿y para qué pues? ¿Qué sentido tiene que yo, dice la jovencita, ya tengo ese novio que a saber quién, qué pata parió ese huevo? Y a mí me gusta ese novio y no importa mi nana y no importa mi tata. Aprendamos de la palabra. Aprendamos de la palabra. Porque para eso está la palabra, para aprender. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y ahí, ¿y qué diríamos, hermano? Voy a hacer este negocio. Y la gente se mete porque son expertos en el negocio. Y dicen no, y el otro lo aconsejó y le dijo, dale porque ahí vas a triunfar y vas a salir adelante. A fracasar fue. Yo no digo que Dios no use personas para consejos, claro, ¿verdad? Pero la mayoría de personas, hermanos, dentro de las iglesias no se detienen en pedir la dirección de Dios. La mayoría, viejos y jóvenes. No hay quien se detenga a pedir la dirección de Dios. Señor, esta es la carrera que yo debo de estudiar. Señor, este es el novio o la novia. Esta es la esposa o el esposo que tú me vas a dar, Señor. Esta es la empresa que voy a emprender, Señor. Está bien, Señor. Parece muy cuadrado eso, pero vale la pena. Parece, hermanos, muy fanático, mucha entrega, pero no hay de otra. Yo dije hace un momento, estamos en el reino de las tinieblas, estamos en la cuerda floja, estamos en un mundo donde dice el Salmo 91 que el cazador está al acecho. Y Pedro dice que anda como león rugiente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? ¿Cuántas gentes dejan las cosas que Dios le ha dado en la iglesia? Yo conozco gente que aquí ha servido. Y por último, están poniendo
están poniendo imágenes que están en Estados Unidos o en Europa y ni a Dios nos dijeron. Terrible. O sea, la gente no consulta. La gente, somos muy absolutistas. Me estoy refiriendo no al mundo, estamos hablando de la iglesia. ¿Cuántos creen que somos siempre esclavos nosotros de Cristo? Levante la mano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí vemos, David era un gran guerrero, pero consultó a Jehová. Y luego le dijeron los soldados, pero ¿cómo vamos a ir, David, si estamos con miedo? Estamos aquí en Judá. Es decir, no nos da más la fuerza para ir a pelear otra guerra. Si nos estamos muriendo aquí de miedo. Ah, vaya, ¿qué hace David? Va a la consulta otra vez. Y le vuelve a decir el Señor, anda, porque yo te daré la victoria. No, así es fácil. Pero lo que cuesta es tener, hermanos, ese tipo de disciplina, diríamos nosotros. Eso es lo que más cuesta. Lo que cuesta es entender que nosotros no podemos ser absolutos. Si usted o yo no vamos cambiando nuestras conductas absolutistas y seguimos la misma agenda de este año, aparte de los grandes golpes que ya algunos hemos soportado, no crea que porque usted o yo oré al inicio del año, Dios está comprometido a ayudarnos. No lo crea, porque siempre hay cosas que a nosotros nos compete hacer, ¿verdad? O sea que lo que podemos aprender es que si nosotros nos dejamos guiar a lo que sea, hermanos, a lo que sea. Yo les contaba la vez pasada de la primera investida de asalto que yo tuve. El Señor me avisó a través de un sueño tremendamente que me dejó impactado. Cuando uno tiene un sueño de parte de Dios, se conoce, pero mire, rebelde. No, hice el mate que iba a orar y que en el camino me iba a librar de sí, me libró el Señor, pero el susto casi que me matan. Porque uno cree que uno, ya porque está en el Señor, uno puede. No, hermanos, cambiemos el chip este nuevo año. Cambiemos, seamos mejores. Damos un amén. Yo no tengo tiempo para ir mencionando actitudes de absolutismo que muchas veces nosotros hacemos. No, tengamos mucho cuidado. Aquí aprendemos de David. Dice el capítulo número 10, capítulo número 16, verso 30. Dice, y nosotros, dice Pablo, íbamos hacia Bitinia, pero el Espíritu nos impidió que no fuéramos. Y hermanos, y Pablo acá nos enseña en esa parte que él se sujetó a la dirección del Espíritu. ¿Le fue bien a David? Pregunto, ¿le fue bien a David cuando se dejó guiar? Amén, amén. ¿Le fue bien a Pablo cuando se dejó guiar? ¿Por qué le fue bien? Porque, hermanos, el rumbo que llevaba no era el rumbo de la voluntad del Espíritu Santo. El rumbo que llevaba era un rumbo según el corazón de Pablo. Pero cuando viene el Espíritu y le sale en el camino y le dice no, y luego le pone a un varón macedonio que le decía, ven,
ayúdanos, ayúdanos. Y luego dice Pablo, corrimos hacia Filipo y en Filipo se fundó la iglesia de Filipo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando hay guianza, le dijo el Espíritu a Pedro, desciende Pedro, 10:19. Pedro estaba en la azotea. Desciende Pedro. Y descendió Pedro, porque yo, le dijo el Espíritu, los he mandado. Y tú tienes que ir con él, con ellos. Y bajó Pedro y los hospedó aquella noche. Y el siguiente día salió Pedro a regañadientes, porque un judío no podía entrar a la casa de un gentil, porque era abominación. Pero a regañadientes, aunque sea regañadientes, caminemos este año, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aunque sea regañadientes, hagámoslo, hermano. Y llegó a donde Cornelio, al gentil que era una abominación entrar ahí. Entró algo bravo Pedro. El otro se le tiró a los pies. Le dijo, no, levántate, yo soy hombre igual a vos. ¿Qué es lo que querés? Mira, Pedro, le digo, hay todo el sueño que he tenido, le digo, Dios me dijo esto y por eso fue que te mandé a traer, Pedro. Y empezó Pedro a predicarles. Y vino aquel gentío a recibir al Espíritu Santo. No solo vamos a ser prosperados en las cosas seculares, sino si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. Ya vienen los llamados, a ver cuántos rechazan el nombre que aparece ahí. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Yo no sé cuántos están diciendo, yo solo estoy esperando que termine este año y yo me largo. No hay problema, papadito. El someterse a la voluntad del Señor. ¿Y qué pasa con Pedro? Y Pedro y llevó unos achichín, no eran unos hermanos. Llevó Pedro de allá de Jope. Y cuando los hermanos, otros judíos, y cuando los hermanos vieron hablar en nuevas lenguas a los paganos, dijeron, ¿y cómo es esto? Que hasta los paganos ahora están hablando lengua. ¿Cómo es esto? Que eso es decir, cuando no somos absolutos y nos dejamos guiar por Dios y nos dejamos ir, aunque sea regañadiente, nosotros vamos a ver cosas que ojo no vio, ni corazón, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Levante la mano. No, iba a preguntar algo que no era correcto, pero voy a siempre hacer la pregunta. Levante la mano, ¿cuántos quieren que les vaya bien este 2024? Sé prudente. Prudencia. No nos dejemos ir, como dice Jeremías, el corazón es engañoso. Es que yo siento, no ande sintiendo. Es que yo siento, cálmese. Gedeón hizo la consulta 1, 2, 3, 4. Y yo, algo asustado leyendo una vez esto, yo dije, ¿cómo no se enojó Dios de para decirle, darle vuelta ahora al vellón y que ahora el vellón esté mojado? Ahora, Señor, de esta manera, como es uno, pero eso le gusta a Dios, que las personas no den paso sin previo su dirección. Amén, amén. Como ya levantaron la mano, espero que no haya sido por complacerme a mí, ¿verdad? Pero que usted tiene expectativas. Amén. Hay expectativas, hermano.
¿O ya se acostumbró a que le dé el garrote con todo Satanás? No. Ya se acostumbró a estar sin una cora. Ya se acostumbró a esa vida así de sobrevivencia. No. Nosotros somos reyes y sacerdotes. De acuerdo a lo que está escrito en la palabra, a Israel le dijo el Señor: tú serás cabeza y no cola. Y eso lo traemos para nosotros, lo aplicamos. ¿Y por qué no? Pues somos el pueblo del Señor. Dios no te hizo para que seas cola. Dios no nos dio este año para que nos arrastre el enemigo. Dios nos dio este año para que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, en todas las áreas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para que vayamos de poder sobre las circunstancias, para que vayamos en poder sobre los demonios, para que vayamos en poder sobre lo oscuro de este mundo. Tres, no despegarse de la vid. El que permanece en mí, dice Juan 15, lleva fruto. No se pegue esas vacaciones, hermano. No se ande pegando esas vacaciones, aunque sea decir amén, venga toda vez que haya culto. Pega unas grandes vacaciones que vemos, que lo vemos, y esa hermana, ¿quién es? Dice, ya él había perdido de vista, que casi no se ve. ¿Cómo le va a ir bien? No nos despeguemos de la vid. Mantengámonos ahí. 3, mantengámonos ocupados en su obra. Cuanto más esté usted ocupado en la obra, menos posibilidades hay de golpes. Así de sencillo. Amemos, apreciemos lo poco que Dios nos ha dado. Ahí permanezcamos, mantengámonos ocupados. El dicho de aquel: mente desocupada, bodega del diablo. Corazón desocupado, bodega del diablo. Yo no sé cuándo estuve enseñando de que lo que a mí me ha sostenido es el estar sirviendo. Aquí no hay de que sea el superhombre, no. El servir, porque uno cuando está sirviendo, en la cena estábamos hablando de eso. El que está sirviendo no le queda tiempo, hermano, de estar en otras cosas, pues. El que está sirviendo está compenetrado en aquello del servicio y no le queda tiempo de estar atendiendo, viendo algo que no le debe de. Mantengámonos ocupados. Segundo libro de Samuel, lea conmigo, capítulo 11, con esto nos vamos. Capítulo 11, segundo libro de Samuel. Leámoslo todo. ¿Qué dice? ¿Qué dice ese versículo, ese capítulo número 11? Sencillo, usted se recuerde de ese personaje, ¿verdad? Davidcito con Bersabecita. Sencillo. Dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a qué dice? A la guerra, que David envió a Joán y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los moabitas y sitiaron a Raba. Pero cuando usted encuentre en la Biblia un pero, es un quédese ahí, y ahora le voy a decir esto, eso es lo que quiere decir. Pero David se quedó en el palacio. Servir. Pero es que fíjese que yo no tengo, por el trabajo no me queda. Sirva, sea inteligente, sea sabio.
Pero es que muchos regañan. Hay un hermanito que dice que yo regaño a los servidores, dice. Aunque sea regañado, pero sirva. Eso le cae bien. Qué raro que no quieren. Y tu tata no te regañaba. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué raro que ahora no queremos que nos guíen, que nos enseñen. Y no es que regañemos. Sirva, mantengámonos ocupados en su obra. Que se oiga un amén. Otro aspecto es vivir vidas agradables. Ahora, todo creyente, por nuestra fe, vamos a tener pruebas, por supuesto. Dios nos las quitará. ¿Por qué nos las quitará? Porque a través de las pruebas, como dice Pablo en Hechos 14, 22, que a través de muchas pruebas entremos al reino de Dios. No es que por las pruebas se va a salvar uno, pero las pruebas Dios las utiliza para formar al creyente. Dios las permite porque las pruebas forman al creyente. Dice Pablo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene, como dice este capítulo que leíamos, 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Pensamiento, eso es lo que tiene el Señor para nosotros este 2024. ¿Cuántos lo creen? Pero gracias a Dios nos ha permitido el ver estos dos aspectos que son importantes, ¿verdad? Seamos prudentes para tomar decisiones. No seamos absolutos. Apeguémonos, corramos a pedir dirección al Señor y ahí me va a contar. Si en lugar de un divorcio, Dios no lo va a permitir, va a conceder la salida, porque la dirección que da el Señor es la mejor. Vamos a ponernos de pie.